diciendo tanto acerca de mejor juntos, de unirse a un grupo. Quizás algunos, es mi teléfono, sorry, es malo cuando el teléfono del predicador. Por favor, apaguen el teléfono. A lo mejor es un buen recordatorio. Pero, ¿por qué estamos insistiendo tanto en vivir una vida juntos? Y de esto vamos a hablar un poquito el día de hoy, de por qué nos necesitamos unos a otros. Ahora, esa pregunta implica que nos necesitamos. Quizás alguien pueda decir, yo no necesito a nadie. Todo yo lo puedo hacer solo. Mejor solo que mal acompañado. Lo bueno aquí es que estamos en buena compañía. Aquí no puedes decir esto. Es mejor estar solo que mal acompañado. Pero es mejor estar juntos con alguien que te va a ayudar y te va a alentar, te va a animar que sigas en tu fe. Mira lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 12, verso 5. Dice, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Lo voy a leer una vez más. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Señor, una vez más, nos acercamos a tu trono y te doy gracias porque nos has puesto en esta familia de la fe. Tú dijiste, Señor, que tú ibas a edificar tu iglesia. Tú la estás construyendo y la iglesia durará por siempre, aún en la eternidad. La iglesia somos la casa de Dios. Somos la familia de Dios. Gloria a tu nombre. Somos la novia de Cristo. Y somos la familia espiritual. Señor, ayúdame en esta mañana para poder compartir con amor, poder compartir también con convicción y de nuevo, esa palabra que transforma las vidas, esta palabra que es viva y es eficaz, esa palabra que alienta y anima y ayuda. Señor, hemos venido para escuchar tu palabra. Queremos ver tu gloria en esta mañana. Bendícenos, ayúdanos, llénanos, Señor, de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Glorifícate, Señor, en esta mañana. Queremos ver tu gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien puede ayudarme a glorificar al Señor unos momentos? Yo no quiero que este servicio sea un servicio normal, entre comillas. Aquí se mueve la presencia de Dios. Cuando nos unimos, el Señor dice, ahí estoy en sus medios. Cuando nos unimos, como hemos aprendido anteriormente, garantiza la presencia de Dios. El Señor dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy. Dios está aquí. Dios puede hacer milagros. Y un milagro también es el milagro de la unidad, el milagro de la comunión. Siempre alguien dijo que las opiniones son como los ombligos. Todos los tenemos. Y cuando nos juntamos siempre hay diferencias. Unos creen de una manera, otros creen de otra manera. Unos tienen unas convicciones y quizás otros pueden tener las mismas otras convicciones distintos.
Pero algo que nos une, hermanos, es el amor. Yo creo que hay más cosas que nos unen que cosas que nos separan y nos dividen. El amor a Dios. El Señor lo dijo. Y cada semana vamos a tener un versículo de memorizar. Y la de esta semana es Juan capítulo 13, verso 35. Que dice que así van a saber todos, que de este modo todos sabrán que son mis discípulos. ¿Cómo? Que si se aman los unos a otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a otros. Es un marcador, es una marca de la iglesia que nos amemos. Dios quiere y nos dice aquí en este pasaje el apóstol que sí somos muchos, pero somos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. En otras palabras, lo que nos dice la Biblia es que nos necesitamos los unos a otros. ¿Por qué no le mira a su vecino y dice, te necesito? Ahora mira a la otra persona que ignoraste y dile, te necesito. El otro servicio, mira hermanos, mira lo que me pasó la otra vez. Yo estaba sentado junto a la hermana Febe y ella estaba sentada ahí enseguida de la hermana San Juanita. Y cada vez que el predicador le dijo, mira a tu vecino, Febe siempre miraba a la hermana San Juanita. Y yo dije, hey, yo también soy tu vecino. Entonces no se sientan mal, hermanos, ¿ok? Hermano Febe, te necesito, Nos necesitamos mutuamente. Es una, y no lo digo que digan eso nomás por decirlo. Es una verdad. Nos necesitamos. Y a veces lo que pasa es que no nos damos cuenta cuánto nos necesitamos, porque nos han enseñado a ser independientes. ¿Cuántas personas les gusta ser independientes? Ahora que soy padre, y siempre, le doy gracias a Dios por mis hijos, Luis y Gary, porque ellos me dan mucho material. Siempre estoy viendo a ver qué puedo ver en sus vidas, pero algo ahora que ya tienen 5 y 6, ya se están haciendo más independientes. No, yo lo puedo hacer solo. Me puedo cepillar los dientes solo. Todavía no se bañan solo, pero ya ojalá que pronto. Ya me puedo bañar solo. No necesito tu ayuda para los legos o algo, todo eso. Y muchas veces, hermanos, es bueno ser independiente, es bueno desarrollar ese tipo de independencia, pero llega al punto donde pensamos muchas veces que no necesitamos a los demás. Quizás esto lo aprendemos en la escuela o en otro lugar, o la cultura. De hecho, vivimos en una cultura que valoriza, que premia la independencia, que promueve el individualismo. Esta cultura nos enseña que no necesitamos a nadie, que todo lo podemos lograr solos, que podemos ser felices solos, que podemos ser exitosos solos. Y quizás es un sentimiento que brota naturalmente, así como dije de mis hijos. Escuché un señor que estaba ahí, básicamente era un comediante que estaba diciendo, cuando somos niños, decir, yo lo puedo hacer solo, o mira lo que hice solo, me puse los zapatos solos, me vestí solo. Y cuando eres niño eso está, qué bien, qué bueno que lo hiciste solo. Pero luego llega un tiempo donde dices, pues tuve que ir a comer solo. Tuve que ir a un viaje, a una vacación solo. Ya no nos gusta estar solos. Muchas veces es que lo que pasa es que
el Señor no nos creó para vivir esta vida a solas. El crecimiento, el desarrollo es algo natural, algo bueno. Pero pensar que nos necesitamos, o que no nos necesitamos, es un grave error. Como podemos notar aún en nuestro país, donde tenemos la mayor libertad en comparación a cualquier otra nación, el individualismo a menudo no resulta en una vida plena. No puedes llegar a una vida plena solito o solita. Puedes tener el mejor trabajo, puedes ser el jefe o el dueño de una empresa, puedes tener todo el dinero, puedes tener la casa más bonita, puedes tener el carro mejor, puedes tener todas las cosas materiales, pero todavía sentirte cansado, todavía sentirte derrotado, todavía sentirte sin esperanza. Y las estadísticas, hermanos, muestran que aún en los Estados Unidos hay más gente infeliz y cada vez personas que están lidiando con pensamientos de suicidio o de lastimarse. Eso es, y durante aún la pandemia hemos visto los problemas de salud mental que se han aumentado. ¿Por qué es esto? ¿No experimentamos en estos 2 años un periodo de aislamiento? Un periodo donde no nos podíamos congregar, donde no podíamos orar los unos por los otros, nos daba miedo abrazarnos. Para las personas que son así introvertos, pues era un tiempo que ellos estaban disfrutando. Pero para las personas que somos, ¿cómo se dice? Extrovertidos, gracias, ¿ves? Los necesitamos. Extrovertidos, pues era un tiempo donde extrañábamos eso, porque es lo que deseamos. Ahora, Dios en su palabra nos dice cómo conseguir esa vida plena. Cómo conseguir esa vida que tiene sentido, que tiene propósito. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en estos próximos 40 días. Es vivir una vida de amor. Una vida de amor. Y cuando hablamos del amor, no estamos hablando de un sentimiento solamente. Pero el amor verdadero es un amor que actúa. Es un amor que nos hace amar a los demás. Es un amor que nos ayuda a perdonarnos. Es un amor que ayuda a mantenernos unidos. No, y el amor no se puede hacer de la manera plena a distancia. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El amor que Dios tiene por nosotros lo llevó a dar. Y nosotros podemos dar sin amar, pero no podemos amar sin dar. Y no podemos amar a solas. Esto no es algo que podemos aprender y desarrollar leyendo un libro en nuestra habitación. Es algo que nos impulsa a amar a los demás. Jesús dijo, debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y luego nos dio otro mandamiento, que nos debemos de amar como Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Dios quiere que, hermano, que tú vivas esa vida plena. Que tú vivas esa vida de amor. Entonces, los que son líderes de grupo y los que ya están en un grupo, les felicito, porque allí en su grupo, hermanos, allí en su grupo, están están desarrollando ese amor. Por ejemplo, aquí en este servicio,
no es una conversación. No me están diciendo, oh, no puedo decir, hermanos, ¿cómo están? Oh, estoy muy bien, y esto es lo que está pasando. A veces nos damos cuenta, yo me doy cuenta de cosas que están sucediendo en la iglesia, una necesidad, y le comento al pastor, ¿usted ha escuchado de esto? Sí, ya, ellos están en un grupo pequeño, y ahí en su grupo hemos estado orando por ellos. Fuimos a visitarlos en el hospital, fuimos a darles groceries o comida, lo que sea, ¿verdad? Hemos estado ministrando a esa persona. ¿Por qué? Porque están en un grupo pequeño, porque allí en el grupo pequeño podemos descubrir, no solamente socializar, no solamente estudiar, pero también vivir esa vida juntos, caminar juntos. Ahora, la verdad es que no puedes cumplir ninguno de los propósitos que Dios tiene para ti por tu propia cuenta. No puedes hacerlo por ti mismo. Es imposible. Dios te diseñó a ti y a todos nosotros de tal manera que solo podemos alcanzar sus propósitos en comunidad, en la familia de Dios, relacionándonos unos con otros. Nos necesitamos. Pero primero vamos a ver, hemos estado diciendo, vamos a estar juntos, vamos a reunirnos, vamos a ponernos en un grupo pequeño. Pero quiero compartir brevemente algunas razones que la Biblia nos dice y identifica por qué nos necesitamos. Número uno, nos necesitamos, o voy a decirlo así, necesito que otros caminen conmigo. En otras palabras, necesito gente que me ayude a crecer espiritualmente. Vamos a ver en estos 40 días cómo el Señor usa a los demás, específicamente las personas que pertenecemos a la familia de fe, nos usa a nosotros para ayudarnos a crecer. Las personas que están a nuestro alrededor nos ayudan a crecer espiritualmente y nosotros ayudamos a los demás a crecer espiritualmente también. Fíjese lo que dice Colosenses capítulo 2, versos 6 al 7. Dice, por tanto, de la manera que recibiste a Cristo, Jesús, el Señor, así andad en Él. Esto nos dice, fíjense, recibimos a Cristo y ahora ¿qué tenemos que hacer? Debemos de andar en Él. Esto nos dice que la vida cristiana no es algo pasivo. No es algo que no solamente se trata de hacernos cristianos o de creer, pero de pertenecer. Debemos de andar en Él. Es algo, acción. Cada día tenemos que andar. Hay cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y también estas cosas se hacen en el contexto de la comunidad. Por ejemplo, a través de la Escritura, y particularmente en el Nuevo Testamento, nos dice acerca de caminar, nos dice o de andar, que debemos de andar en la luz, que debemos de andar como Jesús caminó, que debemos de caminar y de andar en sabiduría. Hay muchas formas en que la Biblia nos dice que debemos de vivir de esta manera. Ahora Jesús nos puso un ejemplo muy bueno. Jesús, Él, ¿qué hizo? Invitó a 12 discípulos para vivir con ellos. Y Él, muchas veces le seguían las multitudes, porque Jesús hacía milagros. Él sanaba a los enfermos, Él daba de comer a los hambrientos, resucitaba a los muertos. Y una multitud siempre lo seguía porque ellos querían los beneficios y querían seguir a Jesús. Pero Jesús tuvo un grupo más pequeño, un grupo de 12 discípulos que Él oraba con ellos, caminaba con ellos, los instruía, les enseñó cómo orar, les enseñó cómo vivir una vida entre familia, cómo cumplir los propósitos de Dios. Y a veces cuando alguno de los discípulos
hacía algo no muy bueno, el Señor también le decía, hey, no hagas eso. ¿Verdad? Siempre, ¿quién estaba quién era uno de los apóstoles que siempre estaba con Jesús? A mi mente siempre, bueno, había muchos, pero Pedro, ¿verdad? Uno de ellos era Pedro. ¿Por qué? Porque era el mejor comportado. No, ¿verdad? Él estaba ahí cortando las orejas a las personas. Y no era, ay, déjame, te quiero cortar la oreja, ¿no? Él quería degollarlo, ¿verdad? Pero Jesús dijo, es que este Pedrito lo tengo que tener muy cerquitas. Porque él siempre habla, él no piensa, él habla y luego piensa. Él actúa y luego piensa. Y luego él hace y luego pide perdón. ¿Cuántos de nosotros así somos? ¿Cuántos tienen hijos así? Que quizás a este Juanito lo tengo que tener bien cerquita porque... Juanito, ¿dónde estás? No es que es bueno, quizás es el consentido, el favorito. Quizás, no sé. Pero todos nosotros conocemos a nuestros hijos. Y también en la vida necesitamos que personas caminen con nosotros. No es algo que podemos hacer solos. Fíjense, aún en la iglesia hay personas que batallan con la soledad. Hay personas que se sienten solos. Hay personas casadas que se sienten solos. Hay personas que tienen un grupo de amigos así grande y tienen mucha familia y aún han estado en reuniones familiares y se sienten solos. Se sienten solos. ¿Qué es la respuesta? ¿Qué es la respuesta? La comunidad es la respuesta de Dios a la soledad. Es la comunión verdadera, la comunión que va más allá. La comunión no significa que no hay diferencias en opiniones, que no implica, no es decir que no hay desacuerdos, que siempre se llevan bien y siempre piensan la misma cosa, tienen los mismos gustos, tienen las mismas intereses. No, la comunión verdadera es cuando celebramos aún las diferencias, cuando celebramos quién es el individuo, pero también saber que somos parte de una familia que nos ama y estamos aquí tratando de cumplir los propósitos de Dios. Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 14, verso 26. Dice, cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas, una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Por eso lo hacemos, para edificar la iglesia. Y si alguien que está sentado recibe una revelación, el que está hablando cede la palabra. Así todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento. Wow, yo quiero leer esto otra vez porque eso está poderoso. Ahora, déjame aclarar. ¿Esto sucede aquí en la iglesia? Aquí, piensen. Aquí, vamos a decir, ok, todos aquí, prepárense con un himno. Prepárense con un testimonio. Yo sé que algunos van a decir, oh, sí, esa es mi chance. Pero quizá, imagínense si todos compartiéramos algo. Si cada uno de nosotros tiene un himno, una enseñanza, una revelación. Eso no se hace en estas reuniones grandes. Pero ahí en el grupo, hasta el que canta así un poquito desentonadito, ¿verdad? Y aún el que bueno, quizás a veces sale con ideas un poquito de, a ver, no sé. Pero todos ahí podemos tener un himno, podemos tener una enseñanza, podemos tener
una revelación, podemos tener lenguas y interpretación, y todo lo que se hace es para la edificación. Por eso sirve también las reuniones pequeñas en las casas, porque allí hay una oportunidad para ejercer el ministerio que Dios te ha dado a ti. Todos tenemos una oportunidad. Ahora, eso se hace de nuevo, ¿dónde? En un grupo pequeño. Porque allí sí hay más oportunidad, hay menos personas, hay más tiempo y podemos todos compartir. Ahora, fíjese lo que dice esto, este mismo. Todos recibirán instrucción y aliento. Cuando vamos a los grupos pequeños, allí escuchamos instrucción, todos. Y ahí nos alentamos los demás. Si tú no estás en un grupo pequeño, hermanos, no estás disfrutando de la comunión que el Señor te ha invitado. Esa comunión, Dios no quiere que tú vivas solos. Él quiere que tú vivas en comunión. Yo creo que si ustedes pertenecen a un grupo pequeño, quizás pueden identificar a alguien en tu grupo que está pasando por un momento difícil. Alguien que está pasando por una crisis. Alguien que tiene una necesidad muy grande de Dios. Ustedes tienen una oportunidad enorme de bendecir y de ministrar a esa persona. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que se cumplió el miércoles y el jueves. Por todas las personas que recibieron algo. Y si ustedes pusieron atención, Nicky dijo algo. Dijo, no soy yo, es Dios. Y es verdad. No es una persona. Mira, yo creo que algo que admiro a Nicky es que él le cree a Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos la capacidad de creerle a Dios y de estar convencidos que Dios me puede usar? Que Dios me puede usar, que el mismo Dios el echador de milagros es mi Dios, que el mismo nombre que Él invoca es el mismo nombre que nosotros invocamos, que el Señor nos escucha, que el Señor está por nosotros, que el Señor también me dijo a mí que cosas mayores vamos a hacer. Que Él dice, el que cree en mi nombre echarán fuera demonios, sanará a los enfermos. ¿Verdad? Es el Dios que le servimos. El Señor dijo, si hay alguien enfermo entre nosotros, llámanle a los ancianos de la iglesia, ungen sus cabezas con aceite y la oración de fe sanará y salvará al enfermo. No es una palabra solamente para los predicadores, es una palabra para ti, es una palabra para usted. Dios se puede usar para sanar las personas que aún no piensan. Las personas que quizás otros han descalificado, el Señor los puede usar. Dios hace milagros. Dios hace milagros y Dios te puede usar a ti, hermanos. También necesitamos que otros trabajen con nosotros. Bueno, ya me está acabando el tiempo. Voy a ir a este. Necesito a otros, es el último punto. Necesito a otros para que den testimonio conmigo. Nos necesitamos. No camines solo, camina con alguien. Y lo voy a decir otra vez, necesito a otros para que den testimonio conmigo. Juan 13:35 es el verso para memorizarlo. Cuando ahí después del servicio, si usted me ve, ahorita o el miércoles o aún el próximo domingo, es él. ¿Sabes tu verso? Y quizás tú me digas, ¿tú sabes el verso? Yo no sé, Señor. Pero fíjate, es el verso de memorizar esta semana.
De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. El hermano Ábalos hace unas cuantas semanas nos predicó un sermón acerca de las diferentes marcas, de las diferentes características de una iglesia saludable. La iglesia primitiva, la iglesia en el libro de los Hechos, ellos se dedicaban diariamente a las enseñanzas. Cada día se reunían en los templos. Cada día se reunían en las casas, en los hogares. Compartían todo. Vendían todas sus posesiones. Si había alguien que tenía una necesidad, suplían esa necesidad. Y dice la palabra de Dios que todos, que de la manera que ellos vivían, impactaba al pueblo, a la comunidad. Ellos vieron eso y el Señor cada día añadía a los que iban a ser salvos. De la manera que nosotros vivimos, cómo nos actuamos, cómo nos amamos, cómo nos toleramos, cómo nos apoyamos. Eso es una predicación. Eso la gente lo ve. Y cuando usted ama, y cuando usted es comprensivo, y cuando usted perdona, y cuando usted extiende gracia, y cuando usted ve por los demás y ayuda a los demás, eso es un testimonio muy grande. Gloria a Dios. Y es un testimonio que impacta a los demás. Fíjense que quizás algunos podemos tener temor de acercarnos a las personas. Podemos tener temor de hablarles a los demás. Pero vamos a ver lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado un espíritu de temor o de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dijo el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Nosotros tenemos un mensaje que se debe de compartir. Tenemos una esperanza que debemos de compartir. La comunidad es la respuesta de Dios a la desesperanza. Si hay alguien que no tiene esperanza, nosotros tenemos el mensaje de Dios que trae esperanza, que trae vida eterna, que trae bendición, que puede ayudar a los demás, que puede cambiar a las personas. Hermano, ¿cuántos creen esto? ¿Cuántos creen que el Señor no me ha dado un espíritu de temor? Entonces, si yo siento temor, ¿qué debo de hacer? Mira, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del amor que actúa. Muchos piensan que lo opuesto, lo contrario del temor, es la valentía, pero no lo es. Lo opuesto del temor es el amor, porque dice la Biblia que el amor perfecto echa fuera el temor. Cuando nosotros nos levantamos y declaramos, Señor, yo te amo y también amo a mi prójimo, algo poderoso sucede. El temor sale. El Señor nos da esa fe, ese poder, ese amor, ese dominio para poder ejercerlo en el nombre del Señor. Último verso es Filipenses capítulo 1, verso 27. Dice así: sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio.
Les voy a invitar que se pongan de pie.